Estas casas abandonadas en el desierto de Namibia un día fueron hogares, pero la dureza del clima pudo con sus moradores y ahora están vacías. La atmósfera castiga a los seres vivos con bruscos cambios de temperatura y de humedad, obligándoles a buscar lugares en los que refugiarse durante al menos unas horas cada día. Todos los animales necesitan un cobijo, por simple que éste sea, para descansar, reproducirse, almacenar alimentos o esconderse de sus enemigos. El hogar, en forma de madriguera o guarida, aunque sea un simple abrigo rocoso, es fundamental para vivir. Por eso los animales han desarrollado diferentes estrategias para conseguir uno, dependiendo del lugar en el que vivan, del clima y de los materiales disponibles en los diferentes ecosistemas de la Tierra. El ser humano tuvo que resolver los mismos problemas y evolucionó técnicamente desde las cavernas hasta las grandes construcciones. Pero no solo el clima y la seguridad afectan a las residencias humanas. Las necesidades y el estilo de vida de cada cultura son también diferentes. Todos los supervivientes buscan un hogar en el planeta Tierra. Antes que nada, un refugio empieza siendo un lugar en el que esconderse, un resguardo protegido en el que estar a salvo de los predadores y enemigos. Muchos animales han elegido además vivir en comunidad. Esto les obliga a construir un hogar mayor, pero también más seguro, porque mientras unos trabajan, otros pueden vigilar. Los primeros homínidos también formaban parte de la dieta de las grandes fieras carnívoras. Por eso se defendieron de ellas al abrigo de cuevas y refugios naturales. Pero pronto esos escasos primeros alojamientos cavernícolas, demasiado húmedos y oscuros, se mostraron inapropiados para unos seres humanos cuya población iba en aumento, y que además, al dominar el fuego, pudieron controlar mejor a los predadores. Sin embargo, las cuevas eran recintos óptimos para ser utilizados como santuarios espirituales y mágicos. Entonces se convirtieron en refugios para los antepasados, en lugares de culto donde alojar a los muertos, manteniendo seguras las riquezas que estos deben llevarse a la otra vida. Aquí, en Perú, hace siglos que los Chachapoya edificaron estas casas adosadas a cuevas inaccesibles, en las que depositaron a sus muertos ilustres para que no les alcanzara el agua y preservarlos de los saqueadores. Muy cerca, sobre un precipicio, colocaron también estos sarcófagos que contienen momias. Cuando culturas antiguas como esta dejaron las cuevas para los muertos, empezaron a construirse refugios más adecuados para ellos y nacieron los primeros poblados. Los Chachapoya fueron llamados el pueblo de las nubes. Su civilización fue conquistada por los incas en el siglo XV, antes de la llegada de los españoles. Los habitantes de estos primeros grandes refugios comunitarios se vieron en la necesidad de proteger sus cosechas y ganados del ataque de otros seres humanos. Así nacieron las grandes ciudades-estado fortificadas que pronto empezaron a enfrentarse las unas a las otras. Pero protegido en refugios que construía, el hombre se extendió por la tierra tanto a latitudes frías y húmedas como a desiertos cálidos. El resto de los animales han tenido que enfrentarse a los mismos problemas climáticos y de seguridad, resolviéndolos con diferentes estrategias adaptativas. Uno de los métodos más antiguos es fortificar el propio cuerpo, convirtiendo la piel en un blindaje protector.
Se trata de llevar la casa a cuestas, una solución pesada, aunque eficaz. Pero cargar siempre con el refugio reduce la movilidad, haciendo que la marcha sea torpe y ruidosa, circunstancia esta que puede atraer a los predadores. Esta pitón baja de su rama para comprobar si aquello que se mueve es comestible. Sin embargo, a la tortuga no parece preocuparle su poca discreción, porque sabe que en caso de emergencia, su refugio está cerca, exactamente en su espalda. Tan segura está la tortuga de sí misma que cuando las dos se acercan, es la serpiente la que se siente intimidada porque el acorazado ni siquiera cambia de trayectoria y pasa impertérrita junto a ella. La eficiente defensa pasiva que comporta el alojamiento portátil ha sido adoptada también por otros supervivientes en todo el planeta. Los cangrejos ermitaños tienen el abdomen blando y vulnerable. Por eso les roban las casas transportables a otros invertebrados marinos. Un resultado similar al de la tortuga, salvo que la concha no crece con ellos y cuando se les queda pequeña deben volver al mar a buscar una talla mayor. Aquí abajo, esconderse dentro de algo es también complicado porque hay mucha competencia. Por lo menos los cangrejos ermitaños esperan a que el dueño de la concha muera. Como casi siempre, el hogar sobrevive al inquilino y es aprovechado por otros. El hombre nómada también tuvo que aprender a llevar su casa consigo. En las inmensas estepas de Mongolia aún se utiliza uno de los cobijos más sorprendentes, el ger. Se transporta en 2 camellos y se monta en media hora. En un lugar como este, un refugio debe estar listo en el menor tiempo posible. El hueco de humos actúa como reloj de sol y el interior está dividido en cuadrantes simbólicos: mujeres al este, hombres al oeste y al norte, frente a la puerta, los huéspedes y el altar de Buda. Estas normas sociales son respetadas desde Mongolia hasta el Tíbet, tanto en palacios de emperadores como en tiendas de tártaros. Los pueblos nómadas tienen que llevar a cuestas sus pertenencias y necesitan levantar sus refugios de forma rápida y práctica. Así ocurre también al otro lado del planeta. En el desierto de Namibia, otro pueblo viajero resuelve el problema de forma algo distinta. Los himbas son pastores nómadas, obligados a moverse constantemente en busca de pastos y agua para su ganado. Para ellos las vacas lo son todo, son el símbolo de su cultura. De ellas consumen la leche, se visten con sus pieles, se protegen la piel con su grasa y, lo más sorprendente, incluso construyen las chozas con sus excrementos.
Sobre una estructura simple de ramas, las mujeres Himba mezclan arcilla, fibras de corteza y estiércol. Al secarse, la combinación constituye un excelente aislante que preserva del calor al refugio Himba. Aprovechar el material más abundante y fácil de obtener en cada emplazamiento es un recurso utilizado también por los animales. Esto es precisamente lo que ocurre en Australia. Las hormigas tejedoras australianas trabajan en equipo para construir sus refugios. De forma coordinada, pegan las hojas de este árbol con una secreción especial, formando un hormiguero colgante, a salvo de los saqueadores del suelo. Las fibras vegetales, resistentes y flexibles, además de impermeables, son frecuentemente utilizadas en el mundo animal para edificar cobijos. En el este de África viven otros consumados expertos en la manipulación de las hojas de algunos árboles. Varias especies de pájaros tejedores tienen un punto en común. Los machos deben construir un nido colgante con fibras vegetales lo antes posible. Eligen una rama adecuada y, utilizando su cuerpo como medida, trenzan el anillo maestro, tejiendo y anudando ante las miradas críticas de las hembras. Solo podrán procrear aquellos machos cuyo trabajo sea suficientemente bueno. La habilidad del macho, que tanto afecta a su éxito reproductor, es hereditaria, pero exige práctica para alcanzar la perfección. Por eso los machos jóvenes tardan algún tiempo en depurar la técnica. Si el nido no es correcto, ninguna hembra querrá entrar en él. Los árboles se adaptan al clima. Por eso sus hojas y ramas suelen ser un buen material de construcción, como se puede comprobar muy lejos de aquí. Usar para edificar el material vegetal disponible es también habitual en el ser humano. Aquí, en la costa de Papúa Nueva Guinea, las palmeras están por todas partes. Por eso sus habitantes las utilizan como materia prima en sus casas. La estructura de troncos atados forma un tejado alto a dos aguas, apropiado para este clima tropical, húmedo y lluvioso. Este tipo de cabaña se llama palafito y se caracteriza porque el habitáculo principal está alzado sobre pilares que lo separan del suelo con el fin de aislar la vivienda lo máximo posible de la humedad. La estructura del tejado se recubre con hojas de palmera en hileras superpuestas, de modo que la orientación de las fibras facilite el deslizamiento del agua. Las ceras de las hojas y su consistencia han evolucionado en la palmera para proteger al tronco de la lluvia. Por eso ejercen la misma función en las cabañas locales. Generalmente, el material de construcción más adecuado proviene del mismo entorno donde se pretende construir la casa. Esta es una norma común para hombres y animales, incluso en lugares tan distantes de aquí como Norteamérica.
En los bosques y praderas de Montana trabaja uno de los animales más habilidosos fabricando estructuras. Es el castor. Los castores cortan el río con una presa para elevar el nivel del agua, con el único fin de que la entrada subacuática de su cabaña no quede al descubierto. Así, los predadores no pueden entrar en ella. Constantemente regulan el desagüe del dique con nuevas ramas y lo hacen durante generaciones. Como resultado final, el lago se llena de sedimentos y acaba por convertirse en un prado. Los primeros humanos que llegaron a estos bosques de Norteamérica debieron quedar sorprendidos por estos claros. Allí fue donde levantaron sus casas. Así, los refugios de los castores podrían haber determinado los lugares donde los humanos tienen sus ciudades actualmente. Los conflictos pueden surgir cuando lo que es material de construcción para los seres humanos es en sí el refugio y el alimento de los animales salvajes. Esto es exactamente lo que sucede en el Parque Nacional de Chitwan, al sur de Nepal. Una vez al año, estas personas entran en el parque para cortar las hierbas altas con las que fabrican sus casas. Pero aquí es precisamente donde se esconden dos animales que pueden ser muy peligrosos. Cada año, alguno de estos recolectores es atacado por tigres o rinocerontes al encontrarse en la maraña de hierbas altas. Sin embargo, para ellos es un recurso insustituible y no pueden renunciar a él. Para evitar en lo posible encuentros fortuitos, estos hombres intentan ahuyentar a los animales hablando muy alto y haciendo todo el ruido posible. Este pasto recibe el nombre de hierba de elefante por su gran altura, capaz de ocultar a uno de esos grandes animales. Por eso es tan útil para la construcción de las cabañas humanas como para servir de refugio y lugar de caza al tigre y al rinoceronte indio. El tigre de Bengala evita al ser humano siempre que puede, pero el hombre está reduciendo su hábitat de tal manera que en determinadas regiones como Chitwan resulta casi imposible evitar los encuentros. Lo mismo le ocurre al rinoceronte indio. Ambos están perdiendo sus últimos refugios ante el crecimiento poblacional de la especie humana. Las hierbas de elefante también sirven para alimentar al ganado, aunque su valor no sería tan alto para estos pueblos si no constituyeran el material de construcción más apropiado para la casa rural tradicional de esta zona. La paja es probablemente la cubierta más utilizada en los refugios humanos del mundo. Hacia el año 2500 a.C., la llegada de las técnicas agrícolas y la domesticación de los animales convirtió al cazador-recolector nómada en sedentario. Y pronto surgió la necesidad de tener espacios extra en el hogar para almacenar la cosecha y guardar el ganado. Los gruesos fardos de hierba de elefante deben colocarse bien compactados y juntos para que la lluvia no cale en ellos. Por todo el planeta, las diferentes culturas humanas encontraron la forma de construir sus casas atendiendo a las exigencias particulares de cada clima y al material disponible.
Esto es Costa de Marfil, en África Occidental, y este poblado pertenece a los Lobi, un pueblo cuya principal dedicación es la agricultura, aunque también son cazadores y crían algo de ganado. Sus aldeas están formadas por casas llamadas shoukala, en las que el piso de abajo sustenta una azotea donde secan el grano. Las paredes son de adobe, un material propio de climas secos que obliga a construir muros gruesos y pesados, pero que aíslan muy bien. Aquí el problema es el sol y no las lluvias, que son muy escasas. Por eso, estos hogares pueden permitirse un techo plano y una entrada a ras de tierra. Lo importante es la sombra y protegerse del calor africano. Muy cerca de los Lobi, también en Costa de Marfil, viven los Senufo. Y como vimos en el caso de las cuevas mortuorias de Perú, ellos dan un paso más y construyen refugios para los espíritus. Esta cabaña de techumbre exagerada es una casa fetiche. En su interior, los Senufo guardan tallas religiosas y máscaras rituales. El carácter sagrado del habitáculo se refuerza con la decoración simbólica de las paredes exteriores. Cada casa fetiche tiene un guardián asignado, que normalmente es un miembro destacado del Poro, la sociedad secreta que rige la vida religiosa de los Senufo. De este modo, a base de ingenio, las diferentes culturas humanas han adaptado sus casas a todos los lugares del planeta, buscando soluciones locales a los retos del clima y utilizando los materiales disponibles en cada caso. Pero el ejemplo probablemente más extremo de refugio humano adaptado al medio en el que se encuentra está al otro lado del mundo, sobre las aguas transparentes del Golfo de Tomini, en Indonesia. Son llamados el pueblo del mar porque casi nunca tocan tierra firme. Los Bahau viven en el océano, a bordo de sus canoas, y sobre ellas desarrollan toda su vida. Ellos dicen que en tierra son desdichados, que morirían pronto como un pez o una tortuga varada. Prefieren su horizonte azul, su existencia en movimiento continuo. Todo cuanto necesitan lo sacan del mar. Sus embarcaciones disponen de lo necesario para ser felices. El gobierno de Sulawesi quiere que vivan en casas normales y que los niños vayan a escuelas, pero ellos se resisten a abandonar su modo de vida. Al parecer, se echaron al mar para huir de las guerras a principios del siglo XVII. Entonces, su medio de transporte se convirtió en su refugio permanente. Ahora estas barcas son su mundo y en ellas se sienten seguros, una de las principales características de un cobijo. Los más ancianos ya no caminan, tienen atrofiadas las piernas y utilizan sus pies para otras labores. Según una vieja leyenda Bahau, una madre consolaba a su hijo que lloraba porque su padre no regresaba, diciéndole: «No preguntes por qué él no vuelve. Para el pueblo del mar, el océano es su casa».